registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Vamos entonces al proceso de registro de los asambleístas, previo a la votación de la moción planteada por el asambleísta Marco Troya, asambleísta independiente por la provincia de Los Ríos, quien mocionó los nombres del doctor Javier Rubio para secretario general de la Asamblea Nacional y de Marco Antonio Llerena como prosecretario de la Asamblea Nacional. Procede el registro de los asambleístas, 101 asambleístas hasta el momento, 104 ya, este número sigue incrementando. Ámbar, tú señalabas que existen en efecto 3 asambleístas que participan de esta sesión bajo la modalidad virtual. El legislador Marcelo Cabrera, Sofía Sánchez y Esther Cuesta son los 3 asambleístas que participan de esta sesión, pero bajo la modalidad virtual. Esto también un detalle para irles contando de lo que sucede en esta continuación de la sesión inaugural del periodo legislativo. Hasta el momento, 129 asambleístas están registrados, 130 ya, así que vamos a esperar todavía unos segunditos más a que concluya el registro de los asambleístas. Se dio lectura al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ámbar. Sí, justamente para quienes se conectan a esta hora con la continuación de la sesión inaugural, se está procediendo a lo que es la elección, la designación de secretario general de la Asamblea Nacional y prosecretario general de la Asamblea Nacional. Esto está amparado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice lo siguiente: secretaria o secretario y prosecretaria o prosecretario general. La secretaria o secretario general y la prosecretaria o prosecretario general de la Asamblea Nacional serán elegidos en binomio, tal como escuchamos en la moción, fueron presentados en binomio, eso señala el artículo 19, el mismo día de la instalación de la legislatura y conforme con la Constitución de la República y esta ley. Durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Estarán impedidos de desempeñar otro cargo público, a excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. La secretaria o secretario general y la prosecretaria o prosecretario general podrán ser removidos de su cargo por decisión del Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Pero además el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece sus funciones. ¿Y cuáles son? Son funciones de la secretaria o secretario general de la Asamblea Nacional o del prosecretaria o prosecretario, cuando haga sus veces, asistir a las sesiones del Pleno y del Consejo de Administración Legislativa y levantar las actas, constatar el quórum por disposición de la presidenta o del presidente de la Asamblea Nacional, llevar un registro de los retrasos, ausencias y faltas de las y los asambleístas a las sesiones del Pleno y de las comisiones. El mismo deberá publicarse en la página web de la Asamblea Nacional. También tienen como función constatar la votación y proclamar los resultados por orden de la presidenta o del presidente de la Asamblea Nacional. Además, certificar y notificar las decisiones de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa y responsabilizarse del manejo y archivo de los documentos de la Asamblea Nacional y del Consejo de Administración Legislativa, de su publicación en el registro oficial cuando corresponda. Pero tiene algunas otras funciones, son en total 21, Ricardo. En efecto, son 21 las atribuciones que tienen tanto el secretario como el prosecretario de la Asamblea Nacional. Continuamos conociendo cuáles son. Presidente, que contamos con 134 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción que nomina al doctor Javier Rubio Duque como secretario general y al abogado Marco Llerena como prosecretario general de la Asamblea Nacional. Señores y señoras asambleístas, por favor, consignar su voto. 134 asambleístas registrados para esta votación. Observamos entonces, 4 son las opciones que tienen los legisladores: afirmativo color verde, negativo color rojo, blanco en ese color y la abstención en color azul. Hasta el momento observamos que al menos 2 son las opciones que se están utilizando por parte de los parlamentarios. Afirmativa va en un número de 40 hasta el momento y la abstención en un número de 20.
se registró ya el primer voto negativo en el Parlamento ecuatoriano. Las 3 máximas autoridades, presidenta de la Asamblea Nacional y las 2 vicepresidencias, observamos que su voto fue de manera afirmativa. También observamos que hubo un voto abstentivo por parte de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Se trata del asambleísta Ronnie Aliaga. En el CAL, de lo que podemos divisar hasta el momento. Conozcamos algunas de las atribuciones también que tienen el secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional. Poner en conocimiento de los asambleístas a través del portal web oficial de la Función Legislativa y los correos electrónicos institucionales, por lo menos con 48 horas de anticipación y previa aprobación del presidente de la Asamblea Nacional, el orden del día y los documentos de respaldo de las sesiones del Pleno. También verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de las solicitudes de cambio en el orden del día, de acuerdo con las competencias establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Guardar reserva de los asuntos así calificados por el Pleno. Coordinar y dar seguimiento al trabajo de las secretarías de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales. Distribuir el trabajo a las comisiones especializadas de conformidad con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración Legislativa. Remitir los informes técnico-jurídicos no vinculantes elaborados por la Unidad de Técnica Legislativa para conocimiento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales. Responsabilizarse de los servicios de documentación y archivo, así como de la transcripción de las actas. Realizar las correcciones de estilo o de forma en las resoluciones y leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, siempre que no alteren el sentido de los textos y se realice previa validación de la o el asambleísta ponente. También llevar la correspondencia de la Asamblea Nacional, coordinar con la Administración General la movilización y traslado de los asambleístas para las sesiones del Pleno cuando corresponda. Adicionalmente, dar lectura a las resoluciones y documentos sometidos a conocimiento del Pleno o del Consejo de Administración Legislativa que el presidente de la Asamblea Nacional disponga, y a los informes para primer y segundo debate de los proyectos de ley de conformidad con la normativa. Cumplir las demás tareas que en el ámbito de sus competencias le asigne la presidenta o presidente, el Consejo de Administración Legislativa o resuelva el Pleno de la Asamblea Nacional. Así es, en este momento se llega a los 60 votos afirmativos, hay un voto negativo, hay un voto en blanco y también hay un número importante de abstenciones y siguen aumentando en este momento. Conoceremos más adelante cuál será el resultado definitivo una vez que se dé la proclamación de resultados. Pero también el artículo 20.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que en ausencia de la secretaria o secretario general o de la prosecretaria o prosecretario general de la Asamblea Nacional, en caso de ausencia temporal de ellos, será reemplazado, o sea, del secretario será reemplazado por la prosecretaria o prosecretario general hasta por un máximo de 90 días. En caso de ausencia temporal de la prosecretaria o del prosecretario general, será reemplazado por cualquiera de los abogados de la Secretaría General por el plazo máximo establecido en el inciso anterior, esto es 90 días. La ausencia de la secretaria o del secretario general o de la prosecretaria o del prosecretario general que supere los 90 días será considerada ausencia definitiva. Avanza entonces la votación, por el momento 61 votos afirmativos, hay un voto negativo, hay 2 votos en blanco, subió uno más afirmativo, 62, y no alcanzo a ver el número de abstenciones, Ricardo, 67, pero 67 abstenciones. Faltan algunos votos por consignarse, pero no es suficiente, claro, están 63 votos afirmativos en este momento. Falta un asambleísta por consignar su voto. Vamos a verificar de quién se trata. Se trata del asambleísta Israel Mendoza, asambleísta independiente, es quien falta por consignar su voto y vamos a estar a la espera de que aquello ocurra. Insistimos
En los votos, bueno, votó de manera afirmativa, 64 votos hasta el momento, 64 votos afirmativos de lo que podemos observar, un negativo, 2 blancos y 67 abstenciones. Señor operador, presente los resultados. Afirmativo 64, no 1, blanco 2, abstención 67. No ha sido aprobado la moción que nomina al doctor Javier Duque como secretario general y al abogado Marco Llerena como prosecretario general de la Asamblea Nacional.